a dar lectura al pasaje de Lucas 24, versículo 33, 48. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con él, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué usó el Señor para que nosotros comprendamos lo que Él quiere que hagamos? Usó su palabra, ¿no? Les abrió el entendimiento, dice, ¿no? Y abrió las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, hermano. ¿A quién fue entregada la gran comisión? ¿A quién fue entregada? A la iglesia, ¿no? A la iglesia. Y la iglesia estaba reunida. Y el Señor les habla y les encarga. Hermanos, la gran comisión es la misión de la iglesia local, y nosotros somos responsables de cumplir este mandato. Nosotros, todos. Nosotros hemos sido discipulados para ser discípulos, hermanos. La iglesia, hermanos, es el cuerpo ¿de qué? ¿De quién? De Cristo, ¿no? Cristo mismo es la cabeza de la iglesia, y todos los creyentes son miembros de su cuerpo. En medio del sistema mundano que opera en este mundo, Cristo tiene un cuerpo mediante el cual puede obrar y manifestar su obra y poder victorioso. Es por medio de la iglesia que Cristo expresa su vida y hace su obra en este mundo perdido. Lo que vamos a ver en esta noche, vamos a considerar la misión de la iglesia, lo que la iglesia debe hacer. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es proclamar el evangelio. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. ¿A quiénes? A cada persona en este mundo. Cada creyente tiene una parte en esto. Y el Señor Jesús dijo lo siguiente. Marcos capítulo 16, vamos a ver este pasaje en la mañana. Marcos capítulo 16.
Versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, han pasado casi 2000 años, un poco más, desde que nuestro Señor dio este mandamiento a sus discípulos. Sin embargo, hermanos, hoy todavía hay millones de personas que no son salvas. Estas personas sin salvación pueden estar divididas en dos grupos. Los que han oído el evangelio y lo han rechazado, y el segundo grupo, los que nunca han oído el evangelio. Y vamos a ver en esta noche el segundo grupo, los que nunca han oído el evangelio y no tienen un conocimiento verdadero de Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta noche. Veremos cuál es su condición espiritual y qué es lo que Dios nos ha ordenado hacer en cuanto a esto. Entonces vamos a ver los que nunca han oído el evangelio. Y el primer punto que vamos a ver, ¿cuál es la condición de los que nunca han oído el evangelio? ¿Cuál es su condición de ellos? La condición de ellos que están en tinieblas, hermano. Están en tinieblas espirituales y están bajo el poder de Satanás, del diablo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque están en pecado. Adoran ídolos de madera, viven con temor a espíritus malignos, tienen miedo de morir. En algunos países las madres lanzan a sus niños a los cocodrilos. Otros se hieren y caminan sobre lechos de clavo. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen todo eso? Porque se les ha dicho que al hacer esto sus pecados les serán perdonados. En otros países la gente es muy civilizada, sin embargo no conocen a Dios. Tal vez no adoran hilos de madera o de piedra. No obstante, hermanos, ellos también están en tinieblas espirituales y están bajo el poder de Satanás. La Biblia describe su condición como sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así describe la Biblia la condición de estas personas en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2. Así lo describe, que están sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y hermanos, por supuesto, los que viven en países cristianos, pero han rechazado el evangelio, no están en mejores condiciones que los que nunca lo han oído. Realmente serán juzgados más severamente por Dios porque rechazaron el evangelio. Serán juzgados más severamente, ¿por qué? Porque en un país cristiano ellos han rechazado el evangelio. ¿Usted se acuerda de la ciudad de Corazín y Betsaida? En esos lugares el Señor había realizado muchos milagros. El Señor Jesucristo, muchos milagros. Era como su centro de operación. Y el Señor Jesús había hecho muchos milagros, pero Él fue rechazado. Y en consecuencia pronunció palabras de juicio sobre estos lugares. La Biblia lo dice, Mateo 11, usted lo puede leer, en Mateo 11, 20, 21, habla cuando el Señor Jesucristo pronuncia juicio sobre estas ciudades porque ellos habían visto milagros. Sin embargo, terminan rechazando a Jesucristo. Yo pregunto ahora, hermano, ¿creó Dios a la gente sin ningún conocimiento de Él? ¿Creó Dios a la gente sin ningún conocimiento de Él? No. No fue así. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre se apartó de Dios. Usted puede ver en el primer capítulo de Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Usted puede ver en este capítulo acerca del descenso gradual del hombre, alejándose de Dios.
¿Y qué vemos en estos versículos? ¿Qué nos habla estos versículos? Del descenso gradual del hombre, alejándose de Dios. Y dice que cuando conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni estuvieron agradecidos, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué más nos dicen estos pasajes? Que pretendiendo ser sabios, ¿qué se hicieron? Se volvieron necios, y en vez de adorar al glorioso Dios que los creó, hicieron imágenes de aves, de animales, de serpientes, y adoraron esos ídolos. Después se entregaron a una terrible perversidad e inmoralidad. Por consiguiente, los hombres pasaron de la luz espiritual a las tinieblas. Estos son los pasos del hombre en descenso, alejándose de Dios. No glorificaron a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron, corazones entenebrecidos, orgullosos y necios, adoraron ídolos. Toda iniquidad se puede ver: brujería, inmoralidad, hechicería, satanismo, perversidad, fornicación, odio hacia Dios, homicidios. Podemos mencionar muchas cosas más. ¿Por qué? Porque se alejan de Dios. Se alejan de Dios. Están alejados del Señor. Un descenso gradual del hombre, alejándose de Dios. Y no es así este mundo. Y no vemos muchas cosas más. ¿Y qué estamos haciendo? Y yo digo otra pregunta más, hermano. ¿Están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? ¿Están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? Sí están perdidos. Sí están perdidos. Cada persona sin Cristo está perdida. Los que mueren en sus pecados estarán separados de Dios para siempre. Van a estar en el lago de fuego. Los que mueren sin Cristo. Y el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 17, nos dice: y aquellos que están sin Cristo y mueren, dice lo siguiente, Salmos 9, 17, que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y sí están perdidos los que nunca han oído el Evangelio, porque están sin Cristo. Y cuando mueren en sus pecados, serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? ¿Por qué están perdidos los que nunca han oído el Evangelio? Están perdidos por dos razones. Porque son pecadores, no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Aunque estas personas no tienen la palabra de Dios, ellos saben que hacen lo malo. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben que hacen lo malo? Porque Dios ha puesto sus leyes en sus corazones y conciencia. Ellos saben que mentir es malo. Ellos saben que robar es malo. Asesinar es malo. Adulterar es malo. Matar y otras cosas que hacen son malas. Sin embargo, hacen todo eso. Por consiguiente, son pecadores y serán juzgados por sus pecados. Hermanos, Dios quiere que todos sean salvos. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo sea condenado por Él, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Pero lamentablemente serán juzgados por sus pecados porque terminan rechazando a Jesús. Saben que todas estas cosas que es pecado es malo, pero lo hacen. Y la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, ese va a morir. Hermanos, yo pregunto otra pregunta. ¿Puede la religión salvar a alguien?
No, pero mucha gente cree que si estas personas son sinceras en sus religiones, ellos se salvarán, porque creen que están actuando sinceramente. Piensan que se salvarán. Ellos dicen, de alguna manera Dios me salvará porque soy sincero, dicen. ¿Es esto verdad? No, no es verdad. La Biblia, hermano, establece muy claro que una persona no puede ser salva si no recibe la justicia de Cristo, si no recibe la justificación de Cristo a través de la fe. La justicia de Dios no es obtenida por obra. En cambio, lo obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo. Y Pablo habla mucho de eso en Romanos 5, Romanos 10. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La religión no salvará al hombre. Es Cristo quien salva. Solo Cristo. Y la Biblia lo confirma y lo dice. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La religión no salva a nadie. Y mucha gente piensa que por estar en alguna religión o en su religión se salvan. Pero si no tienen a Cristo, si no han sido justificados por la obra de Cristo a través de la fe, si no confiesan en su corazón y lo demuestran con sus frutos, no serán salvos. Tienen que creer en Jesús, solo en Jesús. Porque Cristo es el que te justifica. Cristo es el que entregó su vida por nosotros. La religión no salvará a nadie. No salva a nadie porque Dios no es religión. Dios no es religión. Es relación. Y quiere tener una relación personal con el pecador a través de su Hijo. Quiere perdonar al pecador. La religión no salva a nadie. No se puede vivir siendo religioso. Tienes que tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él fue el que murió por nuestros pecados. Y los que adoran ídolos pueden ser sinceros en sus religiones, pero su adoración no es aceptada por Dios. La Biblia dice que cuando la gente hace sacrificios a ídolos, en realidad están adorando ¿a quién? A Satanás y a sus espíritus malignos. Y esto vemos mucho en Caruma y en todos estos pueblos que conocemos. Por eso cuando tú vas y le hablas del Evangelio, lo terminan rechazando. Una vez me dijeron, ¿a dónde has ido? Me dijeron, ¿has ido a un cementerio? Me dijeron. Pero Dios puede dar vida a uno de los huesos secos, ¿o no? Amén. No sé por qué lo habrá dicho, pero de repente habrá conocido más la zona que yo, pero yo estando en mi lugar, Señor, puedes levantar un remanente de este pueblo, hazlo, Señor. ¿Y cuándo lo haría, Señor? Yo tengo que continuar año tras año. Porque no estamos ahí por querer hacer nuestra propia voluntad ni por apurar a que el Señor responda a nuestras oraciones. Estamos ahí por dar a conocer a la gente el Evangelio. Porque el Señor espera que todos conozcan el Evangelio. Y solo el Señor sabe quiénes se salvarán y quiénes no. Y nadie podrá decir, a mí no me hablaron, Señor. El Evangelio tiene que ser predicado a todo rincón, a todas las personas. Y si Dios tiene un remanente en cada pueblo, amén, gloria al Señor. De 100 que se conviertan a Cristo, 5, amén.
Entonces, hermanos, Dios quiere salvar a la gente, pero la gente lo rechaza. Y un pastor me dijo, cuando yo estaba el primer mes allá en Naruma, hermano, tú no te preocupes si la gente no se convierte en Cristo. Tú preocúpate por dar a conocer a Cristo a través del Evangelio. Este no es nuestro trabajo. Y si el Señor salva a las personas, Señor, gloria a Dios. Pero ya han escuchado la palabra y la mayoría termina rechazando el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿pueden ser salvas esas personas? Amén. ¿Pueden ser salvas esas personas? Sí, por supuesto, pueden ser salvas. El Evangelio es para todo el mundo. Amén. Amén. La Biblia dice que el Evangelio de Cristo es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Sí pueden ser salvas esas personas. Y vamos a ver 4 preguntas importantes. La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Romanos 10:13. Pero la Biblia hace estas preguntas acerca de los que no han oído el Evangelio. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Cómo pueden invocar el nombre de Cristo si no han creído en Él? ¿Cómo creerán en Él si no han oído de Él? ¿Cómo oirán de Él sin que haya quien les predique? ¿Cómo les predicará un predicador si no fuere enviado? 4 preguntas. Romanos 10, del 14 al 15, podemos ver estas preguntas que acabamos de escuchar. ¿Puede la gente, hermanos, invocar al Señor Jesucristo si no han creído en Él? No, no pueden. ¿Pueden creer en Él si no han oído de Él? Tampoco, no pueden. ¿Pueden oír de Él sin que alguien les hable de Él? No, no pueden. Por esa razón alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir y hablarles del Señor Jesús si han de ser salvos. Nosotros no lo sabemos, hermano. ¿O alguien sabe quién se va a salvar? Solo hagámoslo. ¿Quién puede hablarles acerca del Señor Jesús? ¿Quién les puede hablar acerca del Señor Jesucristo? Pues los que han sido salvos. Amén. Los que han sido salvos. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18. ¿Quiénes pueden hablarles acerca del Señor Jesús a estas personas que están perdidas en tinieblas? Los que han sido salvos. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ahí está, y nos dio, ¿a quién? A nosotros, el misterio de la reconciliación, el Evangelio. La gran comisión es el mandamiento de nuestro Señor a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Él dijo, ¿no? Ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué a los discípulos se les encargó esta labor del Evangelio? ¿Por qué? Porque ellos fueron sus discípulos y fueron enseñados por el Señor. Y nosotros también somos parte de este mandato, hermano. Amén. Nosotros también somos parte de esto. Y una pregunta más. ¿Se ha cumplido con la gran comisión? ¿Se ha cumplido con la gran comisión? No, no se ha cumplido. Porque hay millones de personas que están olvidadas, están en tinieblas espirituales y bajo el poder del diablo, hermano. La mayoría de la gente nunca ha visto una Biblia ni ha oído el nombre de Jesucristo.
están sin Cristo y sin esperanza. Y escuchemos lo que dijo una mujer. Ella dijo, una mujer pagana. Escuchemos sus palabras. Las palabras de una mujer pagana deben conmover nuestros corazones. Ella dijo, diga a su pueblo cómo estamos muriendo de rápido. Pregúntenle si no pueden enviarnos el Evangelio un poco más rápido. Pregúntenles si no pueden enviar el Evangelio a más aprisa porque lo necesitamos. Eso fue las palabras de una mujer pagana que quería que vayan y le hablen de Cristo rápido. Y un misionero en Egipto estaba contando la historia del amor del Señor Jesús. Al final de su mensaje, una mujer le dijo, es una historia maravillosa. Y le pregunta al misionero, ¿la cree la gente en su país? Sí, dijo el misionero. Sí la cree. Y la mujer pensó por un momento y le dijo, no creo que la puedan creer, porque si la creyeran, no hubieran tardado tanto en venir a contarnos nada en la historia que usted nos ha contado. Y todas estas dos historias es real, hermano. Iglesia, la gran comisión es tu misión. La gran comisión es tu misión. No solamente seamos oidores, sino que hacedores. Podemos dar nuestras ofrendas, amén. Podemos orar, amén. Pero también podemos ir. También podemos hacer. También podemos hablar a otros de Cristo. Todo el mundo tiene que oír el Evangelio. El Señor Jesús nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Debemos obedecerle. Le gusta, a ver, los padres de familia, levanten sus manos los que son padres y madres. Levanten sus manos, todos los que son padres y madres. Algunos de sus hijos ya son mayores. Cuando eran pequeños, ¿les gusta que lo obedecieran? Ahora tan grandes algunos. ¿Les sigue gustando que le obedezcan? Aunque algunos quizás puedan tener ya familia. ¿Les gusta que le obedezcan o no? El Señor también. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Le gusta que le obedezcan? Debemos obedecer. Si no hacemos todo lo posible para llevar el Evangelio a los perdidos, Dios algún día nos va a pedir cuentas. ¿Por qué no le predicaste? Podías hablarle de mí, ¿por qué no lo hiciste? Y a veces tenemos que ser intencionales, hermanos. Y a veces tenemos que ser intencionales para evangelizar. Porque Dios pone personas a nuestro alrededor, en el trabajo, en la universidad, en el colegio o en tu barrio. Y lo que nos falta es ser intencionales. Si no lo hacemos, hermanos, no somos obedientes al mandato, Dios nos va a hacer responsable. Él dijo en Ezequiel 3:18. Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Si tienes la oportunidad de hablar de Cristo a una persona, hermano, no lo dejes pasar. Pero ya antes debes estar orando por todo esto, para que Dios te dé oportunidades de predicar el Evangelio. No podemos cerrar los ojos a la condición terrible de los perdidos y escapar de nuestra responsabilidad.
Ningún padre puede escapar de la responsabilidad que tiene en su familia para con sus hijos. Y ningún hijo del Señor escapa también de esta responsabilidad de la gran comisión. Todo cristiano tendrá que comparecer algún día ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de su vida después de ser salvo. Si no hacemos todo lo que podemos para enviar el Evangelio a cada persona, tendremos que responder al Señor por nuestra pereza, por nuestra negligencia. No podemos decir que no supimos de su necesidad. El Señor Jesús dijo: ¿no decís a vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Juan 4:35. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer ustedes, hermanos? Cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Si los que no han oído el Evangelio han de tener la oportunidad de ser salvos, cada creyente tiene que hacer todo lo que puede bajo la dirección de Dios para llevarles el Evangelio. Dios tiene un trabajo para cada cristiano a fin de cumplir con la gran comisión. Y tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo? 5 cosas vamos a ver. Primero, testificar. Testificar. El plan de Dios para evangelizar al mundo es que cada persona que conozca al Señor Jesús igual lo haga con otra persona. Ahí dice, no somos discípulos haciendo discípulos. El Señor Jesucristo dijo, me seréis testigos. Hechos 1:8, me seréis testigos. Hermanos, principia ahora siendo un testigo del Señor Jesús. Ahí donde estás, donde el Señor te ha puesto, ahí en tu ciudad, empieza por ahí. ¿Qué más? Orar. Podemos orar para que Dios envíe misioneros a los que no son salvos. Y podemos orar diariamente por los misioneros, pastores y obreros que Dios ha enviado. Y el Señor Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su vida. Lucas 10:12. ¿Qué más podemos hacer? Ofrendar. Cuando damos dinero para la obra del Señor, estamos tomando parte en esa obra. Y compartiremos las recompensas algún día. Debemos ofrendar sabiamente, asegurándonos de que nuestro dinero es para los que predican fielmente el Evangelio. Debemos ofrendar gozosamente, sabiendo que nuestro dinero se está usando para que otros tengan vida eterna. Y todo lo que hagas, hazlo corazón, por amor. ¿Qué más debemos hacer? Prepárate. Prepararnos. Si queremos ser siervos útiles del Señor, debemos prepararnos. Podemos hacer esto dedicando tiempo cada día para estudiar la palabra del Señor, para orar y para memorizar algunos versículos. Preparemos nuestros corazones. Preparémonos nosotros. Prepara tus instrumentos. Dios te usará. Después, el quinto es ir. Ir. No necesitamos preguntar al Señor si Él quiere que le sirvamos. No necesitamos preguntar. Dios llama a todos sus hijos para que le sirvan. La única pregunta que tú y yo debemos hacer es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor, envía. ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos? Ya sabes algo de la condición terrible de aquellos que no conocen a Dios. Has aprendido de tu responsabilidad como cristiano de llevar el Evangelio a ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Serás un testigo fiel por el Señor Jesús donde estés?
¿Orarás para que Dios envíe obreros a la mies? ¿Ofrendarás para que otros puedan oír el Evangelio? ¿Te prepararás para servir al Señor más eficazmente? ¿Irás tú a donde Dios te llame? La pregunta depende de nosotros. Perdón, la respuesta depende de nosotros. ¿Qué harás? Hermanos, solo una vida pronto pasará. Solo lo que por Cristo haces durará. Porque estamos de pasada, ¿cierto? Pero el que está en Cristo tiene vida eterna. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. La gran comisión. La gran comisión no es una opción. La gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Nunca he dudo que ganar un alma es mucho más difícil que conquistar una ciudad. Pero la iglesia debe vivir apasionada por llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. No nos podemos conformar con que ya tengamos una congregación. Debemos mirar hacia el horizonte y esforzarnos por llevar el Evangelio y hacer que el Evangelio avance también a otros lugares. Salgamos de nuestra zona de confort y hagamos nuestra parte en misión. Misiones es el corazón de Dios. Damos gracias al Señor, hermanos, porque el Señor desea que todos nos involucremos en la obra. Y oremos por esto, hermano. Sé que tienen muchos planes en cuanto a misiones. Oren por todo esto, hermano. Cada día, como iglesia, en sus casas, oren. Amén. No sé, pastor, una oración por a la iglesia, nuestra iglesia. Ya estamos terminando esta noche con mensajes. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar por Carumas, vamos a orar por nuestra parte alta del Moquegua, como iglesia que podamos responder al mensaje. Ahí en su corazón ponga muchos seres queridos nuestros que aún no han oído el Evangelio, aún están esperando un mensajero que les predique el Evangelio. Padre, en esta noche conoces a cada uno de nosotros como creyentes que hemos descuidado, que hemos hecho algo que no es parte de nosotros, poder involucrarnos, tener parte, por lo menos una oportunidad de llegar a ellos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, que podamos ser una iglesia que pueda hacer viajes misioneros en diferentes pueblos, diferentes ciudades. Te ruego, Dios, en estos instantes que toques el corazón de cada oyente. Pudiéramos poner en nuestro corazón ese deseo, porque es muy fácil estar muy cómodo aquí en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, y a vernos entre creyentes, pero hay un pueblo que está yéndose al infierno, sobre todo un lugar donde no está llegando el Evangelio. Queremos, Dios, más creyentes, más hijos tuyos, podamos ir a hacer algo que pueda marcar en el corazón de ellos. Mi Dios, el testimonio que hemos oído de una iglesia que ha estado cerrada más de 15 años, un templo que hace años atrás se hizo algo, pero se dejó hacer. Gracias por el pastor Luis, que ha hecho lo posible, el sacrificio, y está haciendo junto a su familia, de seguir haciendo la obra. Padre, equípalo, llénalo, Dios, utilízalo. Y yo le doy, Dios, ese precio, ese costo que está Él dispuesto a dar, seguirá haciendo. Pero mi Dios, ayúdanos a ser una iglesia que ora por ellos, que una iglesia que pueda seguir siendo de
bendición, no solamente orando, dando, sino enviando, y con las manos que cada creyente da generosamente podamos ser los brazos que podamos sostener, cuidar a cada misionero que esté en diferentes zonas. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a poder tener parte en todo este involucramiento en nuestra zona, en nuestro pueblo. Somos cada uno de nosotros responsables, somos creyentes que necesitamos sí o sí tomar en nuestra conciencia, reconocer ello. Gracias, oh Dios, por este testimonio, por este anhelo, deseo del pastor. Gracias por el corazón que tiene y por la forma que nos ha compartido. Te pido que nos ayudes ahora a hacer nuestra parte. Gracias por ello. Amén. Voy a tomar asiento, hermanos.